Millonario arrogante despide a una empleada anciana y descubre un secreto que cambia su vida para siempre. Cuando Eduardo Montero humilla públicamente a Guadalupe Sánchez, sin saber que ella es su verdadera madre, una verdad oculta durante 4 décadas, comienza a desmoronar todo lo que él creía sobre sí mismo. Antes de continuar con esta conmovedora historia, me gustaría pedirte que des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo historias emocionantes y no te pierdes nuestras próximas publicaciones. No olvides también comentar desde qué ciudad estás viendo. Me encanta saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. Aquí comienza la historia. El eco de los zapatos italianos de piel auténtica resonaba sobre el mármol pulido del lobby principal, mientras el empresario de 43 años ajustaba el puño de su camisa bordada a mano. Su perfume importado de sándalo se mezclaba con el aroma del café premium que impregnaba eternamente el aire acondicionado del hotel más lujoso de Querétaro. Eduardo Montero había construido este imperio hotelero ladrillo a ladrillo, usando una combinación letal de inteligencia comercial, perfeccionismo obsesivo y una frialdad emocional que funcionaba como armadura contra cualquier demostración de debilidad. El Palacio Imperial, como había bautizado a su hotel insignia, era una joya arquitectónica que combinaba la elegancia colonial queretana con lujos contemporáneos. Sus 5 estrellas no eran simplemente un símbolo, eran un estándar que Eduardo exigía mantener en cada detalle, desde la temperatura exacta del agua en las duchas hasta el doblez perfecto de cada servilleta en el restaurante. Ubicado estratégicamente frente a los arcos históricos de la ciudad, el hotel atraía a turistas internacionales y a la élite mexicana por igual, convirtiéndose rápidamente en un ícono del lujo en el Bajío mexicano. Su rutina matutina estaba cronometrada como un reloj suizo. A las 5:30 despertaba en su suite penthouse, a las 6:15 terminaba su entrenamiento en el gimnasio privado. A las 7:00 tomaba su café negro sin azúcar mientras revisaba informes financieros. Cada gesto calculado, cada decisión medida por la eficiencia. Los empleados lo temían no solo por su rigidez, sino por cómo su mirada penetrante lograba identificar fallas invisibles para otros. Era un hombre que había transformado la vulnerabilidad en algo prohibido, construyendo murallas emocionales tan altas que ni él mismo podía escalarlas. Entre los empleados circulaban leyendas sobre su exigencia. Se decía que una vez había despedido a un chef porque el plato llegó 2 minutos tarde a la mesa de un cliente importante, o que podía notar una copa mal pulida a 20 metros de distancia. Quizás eran exageraciones, pero reflejaban la esencia de su carácter, una búsqueda implacable de perfección en cada detalle. En aquella mañana específica de lunes, cuando el aroma de lavanda del producto de limpieza aún flotaba por los pasillos, una queja aparentemente simple sobre limpieza deficiente en la suite presidencial desencadenaría una avalancha de eventos que se extendería por exactamente 8 meses. La huésped, una socialité conocida por su extrema exigencia, había encontrado algunas gotas de agua en el espejo del baño e insistió en presentar una queja formal por escrito. Verónica Jiménez, la asistente ejecutiva de Eduardo, tocó suavemente a la puerta de su oficina. «Señor Montero, tenemos un problema con la suite presidencial», dijo, extendiendo una carpeta con la queja. La señora Quintana encontró marcas de agua en el espejo del baño y exige una explicación. Eduardo tomó la carpeta. Sus ojos se estrecharon mientras examinaba el documento. Luisa Quintana no era simplemente una huésped adinerada. Era la esposa de uno de los políticos más influyentes del estado y una influencer con millones de seguidores que podían afectar la reputación del hotel con un solo post negativo. ¿Quién era responsable de esa habitación?, preguntó con un tono frío que hizo que Verónica se estremeciera internamente. Guadalupe Sánchez, señor. Ella hizo la limpieza de la suite presidencial esta mañana. La empleada responsable de esa área era una señora de 69 años, con manos callosas que contaban historias de décadas de trabajo arduo y ojos castaños que brillaban con una determinación silenciosa. Durante 22 años había dedicado su vida a ese lugar,
llegando siempre una hora antes del inicio oficial de su turno para asegurarse de que todo estuviera perfecto. Conocía cada rincón del hotel, cada preferencia de los huéspedes habituales, cada manera de quitar manchas imposibles. Su trabajo siempre había sido impecable, pero la edad avanzada y una artritis creciente en sus manos comenzaban a cobrar su precio, haciendo algunos movimientos más lentos y dolorosos. Eduardo presionó el botón del intercomunicador. «Haga venir a la señora Sánchez al lobby, inmediatamente». La humillación pública llegó rápida y cortante como una navaja afilada. En presencia de al menos 15 colegas horrorizados que observaban en silencio en el lobby principal, la despidió con palabras que resonaron en el ambiente como disparos. «La incompetencia no tiene edad para jubilarse. Está despedida». Su tono helado hizo que la sangre de Guadalupe se congelara, pero lo que más la hirió fue la forma en que él ni siquiera la miró a los ojos durante toda la reprimenda, como si fuera un objeto defectuoso que se descarta. Los otros empleados permanecieron en un silencio atónito, algunos bajando la mirada, incapaces de presenciar la humillación pública. Una joven camarera en la esquina se secó furtivamente una lágrima. Todos sabían que Guadalupe era la empleada más dedicada que el hotel había tenido jamás. Una mujer que nunca llegaba tarde, nunca faltaba por enfermedad, siempre dispuesta a hacer turnos extras cuando era necesario. La propia Guadalupe permaneció de pie, los hombros ligeramente encorvados bajo el peso de sus palabras, pero con la espalda aún erguida, manteniendo una dignidad que no podía ser quebrada, incluso en este momento de vergüenza. «Recoja sus pertenencias personales y abandone el edificio en 30 minutos», continuó Eduardo ya mirando su smartphone como si el asunto estuviera cerrado. «El departamento de personal preparará su liquidación». Con esas palabras, se dio la vuelta y regresó a su oficina. El eco de sus pasos gradualmente desvaneciéndose, mientras Guadalupe permanecía inmóvil en el centro del lobby, rodeada de colegas que no sabían cómo ayudarla. Lo que el empresario no sabía, y que cambiaría completamente el curso de su existencia, era que aquella frágil mujer portaba un secreto devastador. Ella conocía detalles íntimos sobre una marca de nacimiento en forma de media luna en el lado izquierdo del cuello de él, algo que solo una persona en el mundo entero podría saber. Durante todos esos años trabajando tan cerca de él, había guardado esa información como un tesoro doloroso, observándolo crecer y convertirse en exitoso, pero siempre manteniendo distancia emocional para proteger su propio corazón roto. Cuando Guadalupe entró lentamente en la sala del personal para recoger sus pocas pertenencias, una fotografía descolorida de sus padres, un termo que diariamente llenaba con té de manzanilla, un par de zapatos extra para los turnos largos, sintió que su mano se movía inconscientemente hacia la pequeña cadena de plata alrededor de su cuello. De ella colgaba un diminuto dije, mitad de un corazón roto. La otra mitad la había colocado hace mucho tiempo en un pequeño medallón que colgó en el cuello de su recién nacido, antes de entregarlo a los padres adoptivos. Ese hijo, ahora un hombre adulto, acababa de despedirla, sin un momento de reconocimiento, sin saber que la mujer que acababa de humillar era la que lo había traído a este mundo. La ironía era tan amarga que casi rió, pero en su lugar solo sintió un profundo y doloroso vacío en el pecho. La primera semana después del despido fue devastadora para Guadalupe. Pasó horas sentada en su desgastado sillón de estampado floral, mirando por la pequeña ventana de su modesta casa cómo la vida continuaba normalmente para todos, mientras su mundo se había derrumbado. El silencio de la casa la ensordecía, interrumpido solo por el tic-tac insistente del reloj de pared que había pertenecido a su abuela. Su pequeño apartamento en un viejo edificio del barrio de la Cruz era modesto, pero impecablemente limpio. Fotografías en marcos sencillos adornaban las paredes, principalmente imágenes descoloridas de otra época. Un viejo sofá con una colcha tejida a mano, una pequeña mesa de comedor con 2 sillas, una estrecha librería con libros bien leídos. Era el apartamento de una mujer que había trabajado duro toda su vida, que daba 2 vueltas a cada peso antes de gastarlo, que reparaba las cosas en lugar de reemplazarlas.
En los días siguientes al despido, Guadalupe cayó en un patrón de sueño inquieto y actividades sin propósito. A menudo despertaba en medio de la noche, su cuerpo aún sintonizado con el ritmo de décadas de turnos matutinos. Sin su trabajo, se sentía perdida, su propósito de vida repentinamente desaparecido. Fue durante una de esas tardes solitarias, cuando el aroma de jazmín del jardín de la vecina entraba por la ventana entreabierta, que tomó una decisión que había estado posponiendo durante décadas. El dolor que sintió aquella mañana cuando su hijo biológico, la despidió sin un destello de reconocimiento o compasión, había sido la gota final. Era hora de revelar la verdad. Con dedos temblorosos, tomó el viejo teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Después de 3 tonos, una voz cálida y familiar respondió: «Socorro Hernández, ¿quién habla?» «Socorro, soy yo, Guadalupe». Su voz sonaba extraña incluso para sus propios oídos, ronca por el llanto y el agotamiento de los últimos días. «Guadalupe, qué gusto escucharte, ¿cómo estás?» La alegría en la voz de Socorro desapareció rápidamente cuando sintió la tensión en la voz de su amiga. «¿Está todo bien?» Guadalupe respiró hondo. Las palabras parecían atoradas en su garganta. «No, nada está bien. Yo fui despedida». «¿Despedida? ¿Después de todos estos años? ¿Cómo pudieron?» La indignación de Socorro era evidente. «No es solo eso». Guadalupe hizo una pausa, reuniendo valor. «Fue él, Socorro. Fue él quien me despidió. Mi hijo». Siguió un largo silencio, solo la respiración suave del otro lado de la línea. «Oh, Guadalupe», dijo finalmente Socorro, su voz apenas más que un susurro. «¿Estás segura?» «Lo he visto todos los días durante 22 años, Socorro. Conozco cada detalle de su rostro de memoria. La forma en que levanta la ceja izquierda cuando está escéptico, exactamente como lo hacía su padre. La pequeña cicatriz en la barbilla por la caída cuando tenía 2 años, la marca de nacimiento en su cuello». Su voz se quebró. «Es mi hijo, y él no lo sabe». Socorro Hernández, su amiga más antigua y confidente de toda la vida, era la única persona que conocía el doloroso secreto del pasado de Guadalupe. Era una mujer de 71 años, ex secretaria de un bufete de abogados que mantenía valiosos contactos en el mundo legal incluso después de la jubilación. Cuando Guadalupe la llamó aquella tarde de martes, con la voz quebrada por la emoción, Socorro no dudó ni un segundo en ofrecer toda la ayuda posible. «Has guardado esto demasiado tiempo, querida. Es hora de descubrir la verdad», dijo, mientras anotaba cuidadosamente todos los detalles que Guadalupe podía recordar sobre el proceso de adopción. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Socorro tras una larga pausa. Guadalupe pasó distraídamente los dedos por la cadena de plata en su cuello. «No lo sé. Todos estos años imaginé cómo sería si él descubriera la verdad. Pero ahora…» Sacudió la cabeza, aunque Socorro no podía verla. «Se ha vuelto tan duro, Socorro, tan frío. Me miró como si yo no fuera nada, menos que nada. No es culpa tuya, Guadalupe. Hiciste lo que creías mejor. Para él, tal vez. Pero ahora me pregunto si tengo derecho a entrar en su vida, después de tanto tiempo. Él tiene su familia, su vida». Socorro suspiró profundamente. «Él tiene derecho a saber quién es Guadalupe. Y tú mereces conocer a tu hijo, al verdadero Eduardo, no solo al dueño del hotel». Después de una larga conversación, acordaron un plan. Socorro contactaría al doctor Miguel Ángel Domínguez, un abogado retirado con quien había trabajado en el pasado. Él ayudaría a rastrear los antiguos documentos de adopción, obtener la confirmación oficial que necesitaban. La investigación llevó exactamente 2 semanas y media. El abogado amigo de Socorro, un hombre discreto y eficiente llamado Dr. Miguel Ángel Domínguez, se sumergió en los antiguos archivos del registro civil y cruzó información con registros hospitalarios de la época. Durante este periodo de espera, Guadalupe apenas podía dormir. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se aceleraba como un tambor desacompasado. Pasaba horas cocinando compulsivamente: bizcochos de elote, panes caseros, galletas de canela,
en un desesperado intento por mantener las manos ocupadas y la mente distraída. Sacó viejos álbumes de fotos, cajas polvorientas de recuerdos que no había tocado en años. Una fotografía amarillenta de ella embarazada, el rostro más joven, pero los ojos ya marcados por las preocupaciones. Un pequeño calcetín tejido a mano, lo único que había hecho para su bebé antes de tener que entregarlo. Un recorte de periódico arrugado sobre la apertura del primer hotel de Eduardo Montero, que había recortado del periódico local y guardado cuidadosamente. Mientras esperaba, Guadalupe intentaba concentrarse en las tareas cotidianas: lavar la ropa, hacer compras, cuidar las plantas en macetas en su pequeño balcón. Pero su mente constantemente volvía al día en que entregó a su bebé, un recién nacido con una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna en el cuello. Había sido un frío día de marzo, el cielo gris y pesado de lluvia que aún no quería caer. Ella tenía apenas 18 años, sola en una ciudad que le era extraña, sin familia que pudiera apoyarla, sin dinero para criar a un hijo. El padre del niño, un encantador estudiante de Derecho, le había prometido amor eterno, solo para desaparecer tan pronto supo del embarazo. No había redes sociales, ninguna ayuda estatal que fuera suficiente, ninguna manera de conciliar la maternidad y la supervivencia. La adopción era la única salida, le dijeron. Una oportunidad para que su bebé creciera en una familia estable, con oportunidades que ella jamás podría ofrecerle. Los padres adoptivos, que había visto solo brevemente, parecían amables. Una sólida pareja de clase media, el padre ingeniero, la madre maestra, que deseaban un hijo que no podían tener naturalmente. El segundo giro llegó un jueves por la tarde, cuando el cielo estaba cargado de nubes grises que amenazaban lluvia. El doctor Domínguez llamó personalmente para confirmar lo que Guadalupe ya sospechaba, pero que aún la dejó sin aliento. Eduardo Montero, el poderoso dueño del hotel, el hombre que la había humillado públicamente, era efectivamente el bebé que ella había entregado en adopción 43 años antes. El certificado de nacimiento original, guardado en archivos sellados, confirmaba todos los detalles: fecha, hora, hospital, incluso el peso exacto al nacer, 3,2 kilogramos. Con esa confirmación, Guadalupe reunió todo su valor. Una semana después, vistiendo su mejor vestido azul marino y con el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho, entró en el suntuoso lobby del Palacio Imperial. Los guardias de seguridad la miraron con sospecha. La reconocían como la empleada que había sido despedida públicamente. Antes de que pudieran abordarla, Verónica Jiménez, la asistente ejecutiva, la vio y se acercó rápidamente. «Señora Sánchez», preguntó visiblemente incómoda, «¿puedo ayudarla en algo?» «Necesito hablar con el señor Montero», respondió Guadalupe, su voz más firme de lo que esperaba. «Es un asunto personal y urgente». Verónica dudó, claramente dividida entre la lealtad a su jefe y un sentido de justicia hacia la ex empleada mayor. «Él está muy ocupado hoy. Tal vez sea mejor programar». «Por favor», interrumpió Guadalupe, tocando ligeramente el brazo de la joven. «Es realmente importante. No tomaré más de 5 minutos de su tiempo». Algo en la dignidad silenciosa de Guadalupe, en la intensidad de su mirada, hizo que Verónica cediera. «Espere aquí, veré qué puedo hacer». Después de unos minutos que parecieron una eternidad, Verónica regresó y condujo a Guadalupe hasta la sala de conferencias privada, donde Eduardo estaba revisando planos de expansión con su equipo de arquitectos. «Señor Montero», dijo Verónica, interrumpiendo la reunión, «la señora Sánchez insiste en hablar con usted. Dice que es urgente y personal». Eduardo miró hacia arriba, sus ojos estrechándose al ver a la ex empleada. «Estoy ocupado ahora», dijo fríamente. «Si es sobre su despido, hable con el departamento de personal». «No es sobre el despido», respondió Guadalupe aún en la puerta. «Es sobre algo que usted necesita saber. Sobre su marca de nacimiento en forma de media luna». El rostro de Eduardo palideció visiblemente. Muy pocas personas sabían sobre esa marca, escondida bajo el cuello de sus costosas camisas. ¿Cómo podría una ex camarera saberlo? Después de un momento de shock, se recompuso. «Todos salgan»,
ordenó al equipo, que rápidamente recogió documentos y salió de la sala. Usted también, Verónica. Cuando estuvieron solos, Eduardo señaló una silla. Siéntese y explique por qué está hablando de algo tan personal. ¿Es algún tipo de amenaza? ¿Chantaje? Guadalupe se sentó, sus manos temblando ligeramente. No es nada de eso, señor Montero. Estoy aquí porque... Respiró hondo, 43 años de secreto pesando en sus pulmones. Porque yo soy su madre biológica. Eduardo la miró durante un largo momento antes de soltar una risa seca e incrédula. Esto es absurdo. Mis padres son Arturo y Consuelo Montero. Este es un intento patético de... Su marca de nacimiento, interrumpió Guadalupe suavemente. En forma de media luna, en el lado izquierdo del cuello. Estaba allí desde el día en que nació. 12 de marzo de 1980, en el hospital regional. Usted pesaba 3,2 kilogramos y tenía una cantidad inusual de cabello para un recién nacido. La sonrisa burlona desapareció del rostro de Eduardo, reemplazada por una expresión de shock y confusión. ¿Cómo podría usted saber? Porque lo sostuve en mis brazos durante exactamente 43 minutos antes de entregarlo a sus padres adoptivos. Guadalupe tocó el pequeño dije en su cuello. Tengo conmigo la mitad de un corazón. La otra mitad estaba en un medallón que coloqué en su cuello ese día. Eduardo instintivamente llevó la mano al cajón de su escritorio, donde guardaba un pequeño medallón de plata que sus padres le dijeron había sido un regalo de su abuela. Un medallón en forma de medio corazón. Un objeto que siempre lo había intrigado, pero sobre el que nunca había hecho muchas preguntas. Esto es una locura, murmuró más para sí mismo que para ella. Una coincidencia. Usted está inventando esto. Tengo los documentos, dijo Guadalupe, abriendo una pequeña carpeta que traía consigo. Y puedo hacerme una prueba de ADN si usted quiere. No estoy pidiendo nada, señor Montero. Ni dinero, ni que me devuelva el trabajo, ni reconocimiento. Solo pensé que tenía derecho a conocer la verdad. Colocó los papeles sobre la mesa, copias del certificado de nacimiento original, documentos de la adopción, incluso una fotografía amarillenta de ella misma, joven y embarazada. Eduardo los miró como si fueran serpientes a punto de atacar. «Salga de aquí», dijo finalmente, su voz temblorosa de ira contenida. «Salga antes de que llame a seguridad». Guadalupe asintió, levantándose lentamente. «Entiendo su reacción. Debe ser un shock». Colocó una tarjeta sobre la mesa. «Esta es mi dirección y teléfono. Si algún día quiere hablar, estaré allí». Cuando ella salió, Eduardo permaneció inmóvil, mirando fijamente los documentos. Algo dentro de él sabía que era verdad, pero su mente se negaba a aceptarlo. Era más fácil creer que se trataba de un elaborado engaño, un intento de manipulación o venganza por el despido. Pero, ¿cómo podría ella saber tantos detalles íntimos? ¿Cómo podría tener documentos tan convincentes? Con manos temblorosas, tomó el teléfono y marcó el número que raramente usaba. «Papá», dijo cuando Arturo Montero contestó, «necesito que tú y mamá vengan al hotel. Ahora. Tenemos que hablar». Cuando Guadalupe confrontó a los padres adoptivos de Eduardo, una semana después, el tercer giro emergió de forma aún más dramática. Arturo, de 75 años, estaba regando sus orquídeas en el patio cuando ella llegó inesperadamente. Consuelo, de 73 años, preparaba su famoso flan de cajeta en la cocina que siempre olía a canela. El silencio que siguió a la pregunta de Guadalupe fue más revelador que cualquier confesión elaborada. Arturo dejó caer la regadera al suelo, empapando sus sandalias, mientras Consuelo soltó la cuchara de madera y se apoyó en la encimera para no desmayarse. «Creímos que sería mejor que nunca lo supieras», susurró Consuelo, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Siempre fuiste nuestro hijo verdadero, desde el primer día». El dolor en su voz era palpable, mezclado con el arrepentimiento de décadas. Arturo explicó, con voz temblorosa, cómo habían decidido ocultar la adopción porque temían que Eduardo se sintiera rechazado o incompleto. Querían protegerlo del dolor de saber que había sido abandonado, sin darse cuenta de que la verdad enterrada causaría una herida aún mayor.
El mes siguiente fue un período sombrío de negación e ira. Eduardo oscilaba entre furia incontrolable y una tristeza profunda que no sabía cómo procesar. Mandó repintar su oficina 3 veces, primero de gris a beige, luego a blanco hielo, finalmente a un tono suave de azul que, inexplicablemente, lo calmaba. El olor a pintura fresca se había vuelto casi adictivo, una representación física de su desesperada necesidad de controlar algo en una vida que se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Durante este periodo, evitaba cualquier lugar donde pudiera encontrarse con Guadalupe, alterando sus rutas habituales por la ciudad y delegando más responsabilidades a su asistente ejecutiva, Verónica Jiménez. Ella era una mujer de 38 años, eficiente y leal, que había notado el cambio dramático en el comportamiento de su jefe, pero mantenía una respetuosa distancia, ofreciendo apoyo silencioso a través de pequeños gestos. Su café siempre a la temperatura exacta, reuniones reorganizadas para darle más espacio para respirar, suaves recordatorios sobre comidas que olvidaba tomar. La prueba de ADN se realizó en un discreto laboratorio en el centro de la ciudad, durante una lluviosa mañana de mayo que había transformado las calles en espejos de agua. El olor a asfalto mojado se mezclaba con el aroma antiséptico del ambiente clínico, mientras Eduardo y Guadalupe se sentaban en sillas opuestas en la sala de espera, evitando el contacto visual como dos extraños incómodos. El silencio entre ellos era denso, quebrado solo por el sonido rítmico de la lluvia contra las ventanas y el ocasional crujido de revistas viejas en las manos nerviosas de otros pacientes. Le había tomado casi 2 semanas a Eduardo encontrar el valor de contactar a Guadalupe. 2 semanas de intensa turbulencia emocional, oscilando entre ira, negación, confusión y un profundo, innombrable anhelo. Había confrontado a sus padres adoptivos, un encuentro lacrimoso y doloroso que terminó con abrazos y disculpas, pero también con la comprensión de que su vida había sido construida sobre una mentira. Ahora estaba sentado allí, en esa sala de espera estéril, a pocos metros de la mujer que lo había dado a luz. La observaba furtivamente, intentando reconocerse a sí mismo en sus rasgos. Ella era pequeña, con cabello plateado y manos marcadas por años de trabajo duro. ¿Sus ojos serían como los suyos? ¿La forma de su rostro? ¿Podía haber similitudes? «Señor Montero, señora Sánchez». La voz de la enfermera rompió el silencio. «Estamos listos para ustedes». El procedimiento fue simple y rápido. Un hisopo en la boca, un formulario de consentimiento firmado, la garantía de que los resultados estarían disponibles en una semana. Durante todo el tiempo, apenas intercambiaron palabras, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Cuando salieron del laboratorio seguía lloviendo. Eduardo dudó, luego abrió su gran paraguas negro. «¿Puedo acompañarla a casa?», preguntó rígidamente, formalmente, como si ella fuera una conocida de negocios y no la mujer que lo había llevado en su vientre durante 9 meses. Guadalupe dudó, luego asintió. «Gracias». El viaje en su lujoso Range Rover fue un estudio en silencio incómodo. Eduardo se concentró intensamente en la carretera, mientras Guadalupe miraba por la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. «Vivo en la calle Hidalgo», dijo finalmente, dándose cuenta de que él no sabía a dónde ir. Eduardo asintió y condujo hacia el modesto barrio. Cuando finalmente se detuvieron frente a un viejo edificio de apartamentos, apagó el motor, inseguro de qué hacer a continuación. «¿Le gustaría entrar?», preguntó Guadalupe, vacilante. «¿Para un café, tal vez?». Eduardo quería negarse, quería huir hacia la seguridad de su vida ordenada, pero algo en los ojos de ella, sus ojos, lo detuvo. «Sí», se oyó decir. Sería amable. Su apartamento era pequeño, pero impecablemente limpio y ordenado. Fotos familiares estaban dispuestas en un sencillo aparador, libros cuidadosamente alineados en un estante. Una vieja pero bien conservada alfombra cubría el piso de madera. Era el apartamento de alguien que no poseía mucho, pero que valoraba y cuidaba lo que tenía.
Guadalupe desapareció en la pequeña cocina para preparar café, mientras Eduardo permanecía incómodamente de pie en la sala de estar, inseguro de si debía sentarse. Su mirada cayó sobre las fotos y se acercó para examinarlas. Principalmente fotos antiguas en blanco y negro de personas que no conocía. Sus padres, abuelos, pero una destacaba, una reciente foto a color, recortada de un periódico, enmarcada detrás de un cristal. Lo mostraba a él mismo, sonriendo en la inauguración de su segundo hotel unos 5 años atrás. Estaba en el diario de Querétaro, dijo Guadalupe, regresando con una bandeja con café y algunas galletas sencillas. Me sentí tan orgullosa cuando la vi. Eduardo miró fijamente la foto, luego a ella, emociones conflictivas dentro de él. ¿Usted lo sabía desde entonces? ¿Quién era yo? Lo sospechaba desde que apareciste por primera vez en el hotel. La marca de nacimiento es tan distintiva. Y luego tu nombre, tu edad, el parecido con tu padre. Hizo una pausa, tomó un respiro profundo. Pero no estaba segura hasta que encontré a tus padres adoptivos. ¿Por qué nunca dijo nada?, preguntó Eduardo, su tono más duro de lo que pretendía. ¿Qué podría haber dicho? Guadalupe lo miró directamente, su voz tranquila pero firme. Tenías tu vida, tu familia. Yo era solo la camarera. ¿Quién era yo para destruir todo lo que habías construido? Eduardo sintió una punzada en el pecho, una mezcla de culpa y una ira que no comprendía completamente. Entonces, en vez de eso, trabajó para mí. Limpió mis pisos, mis baños. ¿Por qué? Porque quería estar cerca de ti, respondió simplemente. Porque era lo más cercano a una relación con mi hijo que podía tener. Quería verte crecer, tener éxito. Solo quería estar en tu vida de alguna manera. Cuando el resultado llegó, una semana después, trajo la confirmación científica que sacudió los últimos vestigios de negación de Eduardo. 99,97% de probabilidad de parentesco. El documento oficial, con su sello dorado y lenguaje técnico, transformó sospechas en realidad incontestable. Durante 3 días consecutivos, no pudo salir de casa, permaneciendo en su penthouse observando la ciudad a través de las ventanas panorámicas e intentando reorganizar mentalmente cada recuerdo, cada certeza sobre su identidad. La carta llegó un martes por la mañana. Un sobre simple y blanco entre su correspondencia habitual, sin remitente, solo su nombre en una caligrafía ordenada y anticuada en el frente. Eduardo casi la ignora. Podría haberla tirado junto con la pila de correspondencia publicitaria y avisos sin importancia. Pero algo en la caligrafía lo detuvo, una vaga sensación de reconocimiento que no podía identificar. Abrió el sobre en su oficina, el sol de la mañana filtrándose por las grandes ventanas, lanzando patrones dorados sobre su escritorio. Dentro encontró una hoja de papel doblada y un pequeño objeto envuelto en papel de seda. Desdobló la carta primero. «Querido Eduardo», comenzaba, «espero que esta carta te encuentre bien. Mi nombre es Guadalupe Sánchez, y hasta hace poco era camarera en tu hotel, pero también soy otra persona, alguien a quien nunca conociste, aunque nuestros caminos se cruzaron con frecuencia». Eduardo frunció el ceño, inseguro de hacia dónde iba esta extraña carta. Continuó leyendo. Hace 43 años, el 12 de marzo de 1980, di a luz a un hijo. Un niño sano con una marca de nacimiento en forma de media luna en el cuello. Era joven, sola e incapaz de criar a un hijo. La decisión más difícil de mi vida fue entregarlo en adopción. Un escalofrío recorrió la espina de Eduardo. Inconscientemente, tocó su cuello, el lugar donde estaba su marca de nacimiento, generalmente oculta por el cuello de sus camisas. Nadie sabía sobre eso, excepto sus padres y las pocas mujeres con las que había sido íntimo a lo largo de los años. Este niño fue adoptado por una pareja amorosa, Arturo y Consuelo Montero, quienes le dieron el nombre de Eduardo. Lo criaron como a su propio hijo, dándole todo el amor y las oportunidades que yo jamás podría haberle ofrecido. Las manos de Eduardo comenzaron a temblar, la carta volviéndose borrosa ante sus ojos. No podía ser verdad. Debía ser alguna broma enferma, un intento de chantaje, alguna forma de manipulación. «No busco nada de ti»,
Ni un lugar en tu vida, ni apoyo financiero, ni reconocimiento. Solo quería que supieras la verdad. Tienes derecho a saber de dónde vienes. Como prueba, te envío la mitad de un medallón. La otra mitad la llevo desde el día en que te entregué. Es lo único que guardé de tu padre. Con dedos inseguros, Eduardo retiró el papel de seda y reveló un pequeño medallón de plata en forma de medio corazón en una fina cadena. Era viejo y ligeramente opaco, pero aún reconocible como la mitad de un todo. En el reverso estaban grabadas pequeñas palabras: por siempre en mi corazón. El resto de la carta se volvió borroso, mientras Eduardo sentía que su vida cuidadosamente construida se desmoronaba a su alrededor. ¿Adoptado? Sus padres nunca se lo dijeron. En todos esos años, en todos esos momentos compartidos, habían mantenido este secreto fundamental. Y esta mujer, esta Guadalupe Sánchez, afirmaba ser su madre biológica, la misma mujer que él había despedido tan fríamente, sin pensarlo dos veces, sin un momento de compasión. La ironía era tan amarga que rió, una risa dura, sin alegría que resonó en el silencio de su oficina. Había despedido a su propia madre. Si esto era verdad, y una parte de él ya sabía que lo era, entonces había tratado a la mujer que lo dio a luz como un objeto sin valor para desechar. El primer encuentro significativo en el pequeño café de la esquina ocurrió una tarde de junio, cuando las hojas de los árboles comenzaban a amarillear y el aire traía el primer toque fresco del otoño que se aproximaba. El establecimiento olía a pan recién horneado y café recién molido, una combinación que debería ser reconfortante, pero que solo intensificaba el nerviosismo de ambos. Guadalupe pidió simplemente un té de manzanilla, sus manos temblando ligeramente al sostener la delicada taza de porcelana blanca. Eduardo revolvía compulsivamente el azúcar en su café sin tocarlo, creando pequeños remolinos hipnóticos en el líquido oscuro. Era un pequeño y acogedor café cerca del Jardín Cenea, lo suficientemente lejos del hotel para no encontrar conocidos, pero lo suficientemente público para atenuar la intensidad de un encuentro privado. Guadalupe vestía un simple vestido azul que Eduardo nunca había visto en ella antes. Obviamente no, ya que la conocía solo en su uniforme de trabajo. Su cabello plateado estaba cuidadosamente arreglado y llevaba una fina capa de lápiz labial, algo que extrañamente lo conmovió. Se había esforzado por verse bien para él. Él mismo había pasado más tiempo del habitual frente al armario, inseguro de qué ponerse para un encuentro con la madre biológica que nunca había conocido. Al final, optó por simples jeans oscuros y un suéter de cachemira gris, lo más alejado posible de su habitual traje formal que se atrevía a usar. Entre largas pausas y palabras cuidadosamente elegidas, Guadalupe comenzó a revelar fragmentos de un pasado que Eduardo jamás había conocido. Le contó sobre su padre, un hombre encantador pero irresponsable que prometió matrimonio y desapareció en el momento en que supo del embarazo. Describió las solitarias mañanas de náuseas matutinas, trabajando como empleada doméstica en 3 casas diferentes para poder pagar el alquiler de una diminuta habitación en la parte trasera de una pensión. Su nombre era Ricardo Ortega, dijo ella, hablando de su padre. Estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Era encantador, guapo, de buena familia. Yo era solo una chica ingenua del campo, venida a la ciudad grande en busca de trabajo. Sonrió tristemente. Era tan ingenua cuando dijo que se casaría conmigo, como si alguien como él pudiera casarse con alguien como yo. Eduardo sintió una extraña mezcla de ira y dolor por esa joven mujer que había sido su madre, seducida y abandonada, dejada sola para afrontar las consecuencias. ¿Alguna vez volvió a saber de él?, preguntó. Guadalupe sacudió la cabeza. No, no directamente. Escuché que se graduó y comenzó a trabajar en un importante bufete de abogados en la Ciudad de México. Se casó con una mujer de buena familia, tuvo otro hijo. Hizo una pausa, sus dedos jugando con el borde de la taza de té. Un hijo que sí reconoció. El cuarto giro principal surgió cuando ella mencionó, casi como un comentario casual, mientras endulzaba su té, que Eduardo tenía un medio hermano por parte de padre.
un hombre de 41 años llamado Raúl Ortega, que trabajaba como profesor de historia en una escuela pública de la periferia, completamente ajeno a la conexión familiar. «Tiene tus ojos», dijo Guadalupe suavemente, observando la expresión de total shock extendiéndose por el rostro de Eduardo. La misma intensidad, el mismo color verde grisáceo que cambia con la luz. Eduardo la miró fijamente, su café completamente olvidado. «¿Tengo un hermano?» «Medio hermano», corrigió Guadalupe gentilmente. «Sí, Ricardo se casó un año después de tu nacimiento. Su hijo Raúl nació aproximadamente 2 años después. ¿Y Raúl, sabe sobre mí?» Guadalupe sacudió la cabeza. «No creo. ¿Por qué Ricardo le contaría a su nueva familia sobre un hijo ilegítimo que abandonó?» Eduardo se recostó en la silla, tratando de procesar la información. Un hermano, un padre que lo abandonó, una madre que lo entregó por desesperación y amor. Era demasiado de una sola vez. «¿Cómo sabe todas estas cosas?», preguntó finalmente. «¿Sobre mi padre? ¿Sobre su otro hijo?» Guadalupe dudó. Luego alcanzó su bolso y sacó un viejo cuaderno desgastado. «Te he observado todos estos años, Eduardo. Desde lejos. Recogí recortes de periódico, encontré información donde pude. Y sí, también busqué a tu padre». Abrió el cuaderno, mostrándole páginas de cuidadosas notas, artículos recortados, incluso algunas fotografías. «Cuando descubrí que tenía otro hijo, quise saber quién era ese niño. Tu hermano». Eduardo miró el cuaderno. Una historia visual de su propia existencia, vista a través de los ojos de una mujer que lo había amado desde lejos. Era a la vez perturbador y profundamente conmovedor. «¿Por qué me está contando todo esto ahora?», preguntó finalmente, su voz más baja de lo que pretendía. Guadalupe cerró suavemente el cuaderno y lo colocó sobre la mesa entre ellos. «Porque tienes derecho a saberlo, porque estoy envejeciendo y no quería que esta verdad muriera conmigo. Y porque…» Se detuvo buscando las palabras correctas. «Porque pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos conocernos, antes de que sea demasiado tarde». En las semanas siguientes, Eduardo discretamente contrató a un investigador privado para localizar a Raúl. El descubrimiento fue simultáneamente fascinante y perturbador. Su medio hermano vivía en una simple casa de 2 habitaciones. Estaba casado con una enfermera y tenía gemelos de 7 años. Ganaba poco, pero era respetado por alumnos y colegas, conocido por su pasión por enseñar y su habilidad para hacer que la historia fuera interesante, incluso para los estudiantes más desinteresados. Era todo lo que Eduardo no era: emocionalmente conectado, satisfecho con una vida simple, rodeado de personas que lo amaban genuinamente. El informe del detective contenía fotografías, direcciones, incluso copias de algunos documentos públicos. Raúl Ortega enseñaba historia en la escuela secundaria José María Arteaga, en el barrio de Lomas de San Pedrito. Estaba casado con Pilar Ortega, enfermera en el Hospital General Regional. Los gemelos, Carlos y Mariana, asistían a 2º grado de primaria en la escuela cercana a su casa. Eduardo pasó horas estudiando las fotografías, buscando similitudes. Y allí estaban, los mismos ojos verde grisáceos, la misma forma de nariz, incluso una manera similar de inclinar ligeramente la cabeza cuando estaban concentrados. Era inquietante, como mirar a un espejo de un mundo que podría haber sido suyo, un mundo más simple, quizás más feliz. Después de días de vacilación, finalmente se encontró fuera de la escuela, esperando en su Mercedes mientras la campana de la escuela anunciaba el fin del día. No tenía un plan real. No sabía qué diría si encontraba el valor para abordar a su medio hermano. Y entonces lo vio. Un hombre de mediana edad con cabello oscuro que comenzaba a volverse gris en las sienes, un maletín en una mano, la otra saludando en despedida a algunos estudiantes que partían. Usaba anteojos que le daban un aspecto intelectual y su ropa era simple pero ordenada: pantalones de pana marrones, una camisa a cuadros, una chaqueta de cuero gastada. Eduardo observó a Raúl acercarse a su viejo Nissan, entrar y alejarse, probablemente hacia su casa, hacia su esposa e hijos. No lo siguió. No podía. ¿Qué diría? «Hola»,
Soy tu medio hermano del que nunca supiste. Era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado todo a la vez. En su lugar regresó al hotel, a su vida ordenada y lujosa, que de repente parecía extrañamente vacía. Pensaba en Raúl, que probablemente ahora estaba jugando con sus hijos, cenando con su esposa, llevando una vida simple pero gratificante. Una vida basada en conexiones reales, no en dinero y poder. El tercer mes trajo una investigación más profunda sobre el pasado de Guadalupe, revelando historias de sacrificio que Eduardo jamás habría imaginado posibles. Ella había trabajado simultáneamente como limpiadora en las primeras horas de la mañana, niñera durante la tarde y planchadora por las noches, durmiendo solo 4 horas al día durante años. Guardaba cada centavo posible en una vieja lata de galletas, soñando secretamente que algún día podría ofrecer algo al hijo que había entregado en adopción, incluso sin saber si alguna vez lo encontraría. Eduardo comenzó a visitar el barrio donde Guadalupe había crecido, una región humilde pero digna, donde las pequeñas casas se mantenían con orgullo y los vecinos aún se saludaban en las estrechas aceras. El contraste con su vida lujosa era gritante, pero por primera vez sentía algo que no podía nombrar, una sensación de autenticidad que faltaba en sus ambientes sofisticados. El aroma de comida casera escapando por las ventanas abiertas, el sonido de niños jugando en las calles, las conversaciones espontáneas entre personas simples, todo esto creaba una atmósfera de comunidad que nunca había experimentado. Los encuentros con Guadalupe se volvieron más regulares, semanales ahora, a veces en el café, a veces en su pequeño apartamento, ocasionalmente incluso en su penthouse, aunque ella claramente se sentía incómoda allí, rodeada de tanto lujo. Con cada encuentro, Eduardo aprendía más sobre la mujer que lo había dado a luz, su fuerza, su determinación, su inquebrantable voluntad de sobrevivir y seguir adelante, a pesar de todas las adversidades. Comenzó a traer fotografías que sus padres adoptivos le habían dado, imágenes de su infancia, adolescencia, momentos importantes de su vida. Guadalupe miraba cada una con un hambre en los ojos que lo conmovía profundamente, como si intentara recuperar todos los años perdidos, todos los hitos que había perdido. «Eras un niño tan serio», comentó ella, mirando una foto de él a los 6 años, posando rígidamente en uniforme escolar. «Siempre tan arreglado, tan contenido. Mis padres adoptivos, eran muy estructurados, muy disciplinados», explicó Eduardo. «Mi padre era ingeniero, todo siempre tenía que estar en perfecto orden». Guadalupe asintió comprensivamente. «Te criaron bien, mejor de lo que yo jamás podría haber hecho». «Hicieron lo mejor que pudieron», admitió Eduardo. «Pero también eran distantes, emocionalmente inaccesibles. No recuerdo que mi padre me abrazara después de cumplir 10 años». Siguió un silencio, en el que pensamientos no expresados llenaban la habitación. ¿Cómo habría sido si Guadalupe lo hubiera conservado? Más pobre, ciertamente, más difícil desde el punto de vista material, pero quizás más rico en otros aspectos más importantes. Durante uno de esos encuentros, Guadalupe trajo una vieja lata de galletas abollada. Con manos temblorosas, la abrió y vertió el contenido sobre la mesa. Fajos de billetes, viejas libretas de ahorro, algunos certificados de bonos del gobierno. «Esto es para ti», dijo simplemente. «Siempre fue para ti». Eduardo miró fijamente el montón de dinero, completamente atónito. «¿Qué es esto?» «Mis ahorros. De todos estos años». Guadalupe sonrió tímidamente. «No es mucho, comparado con lo que tienes. Pero es todo lo que pude ahorrar desde el día en que te entregué». Eduardo tomó una de las libretas de ahorro, la abrió y vio las entradas, pequeñas sumas regularmente depositadas a lo largo de décadas. 10 pesos aquí, 50 pesos allá, luego sumas mayores conforme pasaba el tiempo. Una crónica de sacrificios, de privaciones. «¿Usted ahorró esto para mí?», preguntó, su voz apenas más que un susurro. «En caso de que algún día te encontrara, en caso de que lo necesitaras». Rió suavemente, un poco avergonzada. «Por supuesto,
no lo necesitas. Eres más exitoso de lo que jamás podría haber soñado, pero no podía dejar de ahorrar. Era mi manera de mantenerme conectada contigo. Eduardo tocó la lata de galletas abollada, sintió las abolladuras y arañazos, signos de años de uso. En ese momento, comprendió la profundidad del amor de su madre, un amor que nunca cesó, incluso cuando ella no podía expresarlo directamente. El quinto giro vino cuando Guadalupe reveló, con cierta timidez, que había logrado ahorrar una cantidad sorprendente a lo largo de los años. A pesar de ganar poco, su disciplina financiera y algunas inversiones modestas pero inteligentes en libretas de ahorro y bonos gubernamentales habían resultado en una suma considerable. «Es para ti», dijo ella simplemente. «Siempre fue para ti». El monto, equivalente al costo de un apartamento de lujo, representaba décadas de privación personal, de comidas sencillas para que cada peso pudiera ser ahorrado. Durante el cuarto mes, el sexto giro surgió a través de documentos antiguos encontrados en el registro civil municipal. Guadalupe no era simplemente una empleada común, sin un historial familiar significativo. Era descendiente de una familia tradicional que había poseído tierras considerables en la región, perdidas durante una crisis económica en los años 1960, cuando ella aún era niña. Propiedades que hoy, debido a la expansión urbana, valdrían millones. Irónicamente, si los abuelos de Guadalupe hubieran logrado mantener las tierras, ella podría haber sido más rica que su propio hijo. El descubrimiento vino acompañado de escrituras antiguas y certificados de propiedad amarillentos por el tiempo, guardados en una caja de zapatos en lo alto del armario de Guadalupe. Ella había mantenido estos documentos durante décadas sin saber exactamente por qué, tal vez impulsada por un instinto de preservar el único vínculo tangible con su historia familiar. Eduardo se quedó estudiando los papeles durante horas, tratando de procesar la cruel ironía de que su madre biológica hubiera vivido en la pobreza mientras tenía derechos legales a una fortuna que se había perdido en el tiempo. Fue el doctor Domínguez quien descubrió los viejos registros en el catastro, tratando de completar la historia familiar. El abogado vino a la oficina de Eduardo una tarde con una carpeta gruesa llena de documentos. «Señor Montero, creo que debería ver esto», dijo, colocando un extracto amarillento del catastro sobre el escritorio. «Son escrituras de propiedad de tierras que pertenecían a la familia de su madre, terrenos considerables en lo que ahora es la zona de Juriquilla». Eduardo estudió los documentos, sus ojos agrandándose en comprensión. Estos terrenos ahora tienen edificios comerciales, complejos residenciales. «Exactamente», asintió el doctor Domínguez. Después de la reforma agraria, muchas propiedades familiares fueron vendidas a precios irrisorios. Sus bisabuelos maternos lo perdieron todo. Lo que hoy valdría millones se perdió. Eduardo se recostó en la silla, abrumado por la ironía. Su madre, que había vivido en relativa pobreza, descendía de una familia que alguna vez había sido próspera, propietarios de tierras que hoy valdrían una fortuna. Cuando le contó a Guadalupe, ella simplemente rió suavemente. «La vida es extraña, ¿verdad? Mi padre a veces hablaba de eso, de la tierra que su familia poseía, pero era como una fábula para mí, no del todo real. Apenas teníamos suficiente para comer, mucho menos riquezas». Se encogió de hombros. «Tal vez por eso siempre fui tan ahorrativa. Está en la sangre, el recuerdo de tiempos mejores, el miedo a la pérdida». Eduardo sintió un nuevo respeto por esta mujer que había pasado por tanto y aún así nunca perdió la esperanza o la dignidad. Ella había sobrevivido en un mundo que él apenas podía comprender, un mundo de verdaderas privaciones y luchas, tan distante de su vida privilegiada. El quinto mes marcó el inicio de una transformación gradual y visible. Eduardo comenzó a implementar cambios significativos en la administración del hotel, ofreciendo mejores condiciones de trabajo para empleados mayores y creando un programa de asistencia médica integral. El aroma de manzanilla que Guadalupe siempre usaba, un simple té que preparaba y llevaba en su termo, comenzó a traerle confort en lugar de la incomodidad inicial. Los cambios en el hotel comenzaron sutilmente.
Primero fue una nueva política para empleados mayores. Horas reducidas pero pago completo para aquellos mayores de 65 años. Pausas adicionales, equipos ergonómicos para reducir el esfuerzo. Luego vino un programa médico ampliado, que incluía chequeos regulares, fisioterapia e incluso apoyo psicológico. Verónica Jiménez, que presenciaba estos cambios de primera mano, estaba asombrada por la transformación de su jefe. El hombre que una vez fue temido por sus estándares implacables y eficiencia fría, ahora comenzaba a mostrar un interés genuino por el bienestar de sus empleados. ¿Cuál es la razón de todos estos cambios?, se atrevió a preguntar, presentando a Eduardo una nueva propuesta para un programa de apoyo a empleados. Eduardo examinó los documentos ante él, luego miró hacia arriba, su mirada más pensativa de lo que ella jamás había visto. Me he dado cuenta, Verónica, que un negocio es más que simplemente ganancias y eficiencia. Son las personas que lo componen. Personas como... Se detuvo, su voz ligeramente temblorosa. Personas como Guadalupe, que dedican sus vidas a contribuir al éxito de otros. Era la primera vez que usaba su nombre, y ella estaba demasiado sorprendida para responder. Pero notó el cambio, el profundo cambio en cómo él veía el mundo y su lugar en él. También inició un proyecto personal de visitas semanales a Guadalupe, siempre llevando algo, a veces flores del jardín del hotel, otras veces ingredientes para que ella pudiera cocinar sus famosas recetas. Durante estas visitas, por primera vez en su vida adulta, Eduardo permitió que alguien viera sus vulnerabilidades sin juzgarlo. Guadalupe escuchaba sus frustraciones profesionales, sus dudas existenciales, sus torpes intentos de entender emociones que había suprimido durante décadas. Estas tardes en la pequeña cocina de Guadalupe se convirtieron en un refugio para Eduardo, un lugar donde podía quitarse la máscara del empresario exitoso, intocable. Allí, rodeado por el aroma de pan recién horneado o un sabroso estofado, compartía cosas que nunca había contado a nadie, su soledad a pesar de todo su éxito, su incapacidad para formar relaciones duraderas, su miedo profundamente arraigado de no ser suficiente, de nunca ser suficiente. Y Guadalupe escuchaba, con la paciencia infinita de una madre que quería recuperar el tiempo perdido. No ofrecía consejos baratos, consuelos superficiales. En cambio, compartía sus propias experiencias, sus propias luchas y triunfos. Le contaba cómo había continuado después de la adopción, cómo se levantaba cada día y seguía luchando a pesar del dolor y el vacío en su corazón. La vida no siempre nos da lo que queremos, dijo una tarde amasando para hacer pan dulce, sus manos seguras y expertas a pesar de la artritis que hacía que sus articulaciones dolieran. Pero nos da lo que necesitamos para crecer. Entregarte fue lo más difícil que he hecho jamás, pero te convirtió en el hombre que eres hoy, y a mí en la mujer que soy. Eduardo observaba sus manos dando forma a la masa y pensaba en todos los años de trabajo duro que esas manos habían realizado. Manos que podrían haberlo sostenido si la vida hubiera sido diferente. ¿Y no te arrepientes?, preguntó quedamente. De haberme entregado. Guadalupe se detuvo, sus manos inmóviles en la masa. Todos los días, respondió honestamente. Y al mismo tiempo ningún día, porque sé que fue lo correcto para ti. En estos momentos de apertura, de vulnerabilidad, comenzaba a crecer una verdadera relación entre madre e hijo, no basada en una noción idealizada de familia, sino en respeto mutuo y comprensión, en la aceptación de su historia compartida y separada. Verónica, su asistente, comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en el comportamiento de su jefe. Hacía pausas más largas entre reuniones. Ocasionalmente sonreía a empleados en el pasillo e incluso preguntaba por la familia de ella, algo impensable meses antes. Ella misma se benefició de esta transformación, finalmente recibiendo el reconocimiento profesional que merecía desde hacía años, incluyendo una promoción a gerente ejecutiva y autoridad para tomar decisiones importantes sin consulta previa. Con cada día que pasaba, Eduardo parecía dejar caer un poco de su fachada fría y distante. Comenzó a tener conversaciones personales con empleados de larga data, aprendiendo sus nombres, sus historias, sus luchas y sueños.
Visitaba partes del hotel que antes dejaba a los gerentes, las cocinas, la lavandería, las salas de mantenimiento, y por primera vez realmente veía a las personas que trabajaban tras bastidores para mantener su imperio. El sexto mes trajo el descubrimiento más alarmante de todos. Durante una conversación aparentemente casual sobre salud, Guadalupe mencionó que había sido diagnosticada con una condición cardíaca que requería cirugía, pero que había decidido no someterse al procedimiento debido al alto costo. «El dinero que tengo es para ti», insistía ella, incluso cuando Eduardo intentaba argumentar que su vida era más importante que cualquier cantidad. Esta revelación lo desesperó de una forma que jamás había experimentado. Había encontrado a su madre solo para potencialmente perderla de nuevo. Esto ocurrió durante uno de sus encuentros regulares por la tarde. Guadalupe acababa de servir té cuando de repente se estremeció, presionando una mano contra su pecho. Eduardo inmediatamente notó la expresión de dolor que cruzó su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó alarmado. «¿Estás bien?». Guadalupe intentó sonreír, pero estaba tenso. «Solo una punzada. Nada de qué preocuparse». Pero Eduardo no estaba convencido. «No es la primera vez, ¿verdad? He notado que a veces te estremeces o te quedas sin aliento». Guadalupe suspiró, sabiendo que ya no podía ocultarlo. «No, no es la primera vez. Tengo algunos problemas del corazón». «¿Qué tipo de problemas?». «¿Has ido al médico?». Asintió lentamente. «Hace unos meses. Dicen que necesito una cirugía. Una válvula cardíaca debe ser reemplazada». Eduardo sintió que su propio corazón se saltaba un latido. «¿Cirugía? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué aún no se ha hecho?». Guadalupe evitó su mirada, sus dedos jugando nerviosamente con la taza de té. «El costo, las listas de espera, es complicado». «¿El costo?». Eduardo la miró incrédulo. «¿Necesitas una cirugía cardíaca y estás preocupada por el costo? ¿Por qué no me lo pediste?». «Yo habría...». «Esa es exactamente la razón por la que no dije nada», interrumpió suavemente. «No quiero tu dinero, Eduardo. No te busqué para obtener ayuda financiera». «No se trata de dinero», exclamó, más perturbado de lo que pretendía. «Se trata de tu vida, de tu salud». «Mi vida ha sido buena», dijo con una sonrisa que le dolió en el pecho. «Te encontré. Vi en lo que se convirtió mi hijo. Es más de lo que jamás me atreví a esperar». Eduardo se levantó bruscamente, demasiado agitado para permanecer sentado tranquilamente. «No, no acepto esto. Vas a hacerte esa cirugía y lo antes posible. Me encargaré de ello». Guadalupe abrió la boca para protestar, pero Eduardo levantó la mano. «No es negociable, mamá». Era la primera vez que la llamaba así, y la palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de emociones que ninguno de los dos podía procesar completamente. El séptimo giro vino cuando Eduardo descubrió que Guadalupe había rechazado ofertas de ayuda de otros parientes lejanos que se habían enterado de su condición. Primos distantes y viejos conocidos se habían ofrecido a contribuir con el tratamiento, pero ella educadamente rechazó, alegando que no quería ser una carga para nadie. Su orgullosa independencia, que había mantenido toda la vida incluso en las circunstancias más difíciles, ahora estaba literalmente poniendo su existencia en riesgo. Durante la semana siguiente, Eduardo trabajó incansablemente para organizar todo para la cirugía de Guadalupe. Consultó a los mejores cardiólogos del país, programó citas en una prestigiosa clínica privada en Querétaro, se ocupó personalmente de cada detalle. Pero Guadalupe seguía obstinada. «No puedo aceptar esto», insistió cuando él le presentó los arreglos. «Es demasiado». «Nada es demasiado», respondió firmemente Eduardo. «Y además, no es